Salud Pública, Daniel Rivera, quien recorre la frontera, dijo que hasta el momento no han detectado ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibe explicaciones durante su recorrido por la frontera. El Ministerio de Salud Pública habilitó camas en hospitales de la zona fronteriza y actualizó el protocolo de atención, además de incrementar el suministro de sales de rehidratación y la capacitación del personal médico en manejo del cólera, como parte de las medidas de preparación que realiza el país ante la presencia de la enfermedad en Haití. Además, como parte de la estrategia de prevención y control en las provincias fronterizas, las autoridades sanitarias mantienen unidades médicas de campaña, un plan de manejo y control del agua de consumo y activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica en batalles y puntos vulnerables de las provincias fronterizas para prevenir el ingreso del cólera al país. Los detalles fueron ofrecidos ayer por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien llamó a toda persona que presente cuadros de diarrea a no quedarse en la casa y acudir al servicio de salud, ya que la diarrea del cólera no causa dolor al paciente, pero puede producir una rápida deshidratación. Exhortó a las familias a redoblar la higiene en los hogares y a los padres a cortar las uñas de los niños para evitar que puedan acumular bacterias, así como a retomar los cuidados de lavados de las manos, cocer bien los alimentos y lavar bien los que se consumen crudos. Recordó que tratada a tiempo baja la mortalidad del cólera, pero si no se atiende puede incrementarse hasta a 50%, por lo que es importante que se acuda de inmediato al médico cuando se presente diarrea. Ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública reveló que hasta el momento no se ha registrado ningún caso diarreico sospechoso en el país y que se mantienen medidas de vigilancia y control estricto, porque el interés es evitar la entrada de la enfermedad al territorio nacional. Rivera ofreció los detalles en rueda de prensa realizada desde Jimaní, provincia Independencia, donde encabeza una comisión de técnicos de salud y de otras instancias gubernamentales que dejaron instalada la estrategia de control y protocolos para prevenir la entrada del cólera al país. En Punto Hoy Dajabón. El día anterior las autoridades estuvieron supervisando e instalando la estrategia de prevención y control en la provincia Barahona y hoy tienen previsto hacer lo mismo en Dajabón. Rivera dijo que en la provincia Independencia instalaron 14 camas de aislamiento en 3 centros de salud para atención del cólera. En otra información, noticia de último minuto, habilitan camas en frontera por cólera recorrido. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien recorre la frontera, dijo que hasta el momento no han detectado ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibe explicaciones durante su recorrido por la frontera. El Ministerio de Salud Pública habilitó camas en hospitales de la zona fronteriza y actualizó el protocolo de atención, además de incrementar el suministro de sales de rehidratación y la capacitación del personal médico en manejo del cólera, como parte de las medidas de preparación que realiza el país ante la presencia de la enfermedad en Haití. Además, como parte de la estrategia de prevención y control en las provincias fronterizas, las autoridades sanitarias mantienen unidades médicas de campaña, un plan de manejo y control del agua de consumo y activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica en batalles y puntos vulnerables de las provincias fronterizas para prevenir el ingreso del cólera al país. Los detalles fueron ofrecidos ayer por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien llamó a toda persona que presente cuadros de diarrea a no quedarse en la casa y acudir al servicio de salud, ya que la diarrea del cólera no causa dolor al paciente, pero puede producir una rápida deshidratación. Exhortó a las familias a redoblar la higiene en los hogares y a los padres a cortar las uñas de los niños para evitar que puedan acumular bacterias, así como a retomar los cuidados de lavados de las manos, cocer bien los alimentos y lavar bien los que se consumen crudos. Recordó que tratada a tiempo baja la mortalidad del cólera, pero si no se atiende puede incrementarse hasta a 50%, por lo que es importante que se acuda de inmediato al médico cuando se presente diarrea.
Ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública reveló que hasta el momento no se ha registrado ningún caso diarreico sospechoso en el país y que se mantienen medidas de vigilancia y control estricto, porque el interés es evitar la entrada de la enfermedad al territorio nacional. Rivera ofreció los detalles en rueda de prensa realizada desde Jimaní, provincia Independencia, donde encabeza una comisión de técnicos de salud y de otras instancias gubernamentales que dejaron instalada la estrategia de control y protocolos para prevenir la entrada del cólera al país. En punto hoy Dajabón. El día anterior las autoridades estuvieron supervisando e instalando la estrategia de prevención y control en la provincia Barahona y hoy tienen previsto hacer lo mismo en Dajabón. Rivera dijo que en la provincia Independencia instalaron 14 camas de aislamiento en 3 centros de salud para atención del cólera. En otra información, noticia de último minuto: habilitan camas en frontera por cólera recorrido. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien recorre la frontera, dijo que hasta el momento no han detectado ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recibe explicaciones durante su recorrido por la frontera. El Ministerio de Salud Pública habilitó camas en hospitales de la zona fronteriza y actualizó el protocolo de atención, además de incrementar el suministro de sales de rehidratación y la capacitación del personal médico en manejo del cólera, como parte de las medidas de preparación que realiza el país ante la presencia de la enfermedad en Haití. Además, como parte de la estrategia de prevención y control en las provincias fronterizas, las autoridades sanitarias mantienen unidades médicas de campaña, un plan de manejo y control del agua de consumo y activaron un protocolo de vigilancia epidemiológica en batalles y puntos vulnerables de las provincias fronterizas para prevenir el ingreso del cólera al país. Los detalles fueron ofrecidos ayer por el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien llamó a toda persona que presente cuadros de diarrea a no quedarse en la casa y acudir al servicio de salud, ya que la diarrea del cólera no causa dolor al paciente, pero puede producir una rápida deshidratación. Exhortó a las familias a redoblar la higiene en los hogares y a los padres a cortar las uñas de los niños para evitar que puedan acumular bacterias, así como a retomar los cuidados de lavados de las manos, cocer bien los alimentos y lavar bien los que se consumen crudos. Recordó que tratada a tiempo baja la mortalidad del cólera, pero si no se atiende puede incrementarse hasta a 50%, por lo que es importante que se acuda de inmediato al médico cuando se presente diarrea. Ningún caso en el país. El ministro de Salud Pública reveló que hasta el momento no se ha registrado ningún caso diarreico sospechoso en el país y que se mantienen medidas de vigilancia y control estricto, porque el interés es evitar la entrada de la enfermedad al territorio nacional. Rivera ofreció los detalles en rueda de prensa realizada desde Jimaní, provincia Independencia, donde encabeza una comisión de técnicos de salud y de otras instancias gubernamentales que dejaron instalada la estrategia de control y protocolos para prevenir la entrada del cólera al país. En punto hoy Dajabón. El día anterior las autoridades estuvieron supervisando